Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! El día de hoy, en este episodio, vamos a platicar con una persona que conocí por ahí del 2008. Es investigador, es referee, es comunicólogo, es conferencista, es curador, es escritor y es documentalista y muchas más cosas que seguramente yo no conozco, pero pues para ello vamos a platicar con él. Orlando Jiménez está del otro lado del micrófono. Orlando, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la presentación y vamos a descubrir qué más soy. Tú más, tenía mucha duda mucha intriga de cómo me ibas a presentar, y entonces para saber qué más, cómo se me podría definir. Vientos, vientos, Orlando, pues lo comentaba, en 2008, 75 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, hubo ahí un vínculo con el Centro Cultural Faro de Oriente en el cual se montó una exposición, se montó Lucha Libre y ahí fue donde la primera vez que conocí a Orlando Jiménez, para mí particularmente es una inspiración porque hasta ese momento solamente conocía el libro de Lourdes Grobet y conocía muy poco acerca de arte y lucha libre, y conociendo a Orlando y todas estas cosas que llevó a este centro cultural, pude conocer a más personajes y bueno, pues qué chido que el día de hoy podemos platicar. Y quisiera arrancar, Orlando, que me contaras cuál es ese primer recuerdo que tienes tú con la lucha libre. Sí, Luis, pues el primer recuerdo así mío, a ver, con la lucha libre, en realidad pues es con la televisión, las revistas, el periódico, cuando pues yo era niño, de niño yo no asistía a las arenas, a diferencia de muchos aficionados, pero ya, sí, ya como pues yo creo que tendría unos 12 años la primera vez que yo fui a una arena y fui al toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Entonces ahí fue como que con la lucha libre, con este espectáculo que te rompe la realidad, la cotidianidad, así en vivo, fuera ya de lo que eran esas revistas y digamos la lucha libre mediatizada, fue ahí en ese lugar que pues al parecer y por lo que mucha gente sigue recordando y los testimonios de muchos aficionados, pues será como un lugar legendario, fue y es, yo creo ya para la eternidad, por como lo recuerda justamente el aficionado, pues uno de los lugares, como una especie de Olimpo en el mismísimo Edomex, ¿no? Entonces ahí pude como sentir esa magia, esa catarsis, esa energía que solo vives en una arena de lucha libre. Y recuerdo pues que yo me llevó un tío que trabajaba en la Coca-Cola, entonces creo que fue una función especial para los trabajadores de la Coca-Cola y acudimos varios sobrinos e hijos de este tío con él. Recuerdo que nos acercamos a los vestidores y ver como una especie de gigantes, como unos titanes enormes, Fishman, The Killer, Canek, Pegasus Kid Villano, Tercero, o sea, estos de los que recuerdo, de Warrior, y bueno, fue muy impresionante. Entonces ese es como el que considero mi recuerdo así más en vivo y en directo. Y como bien dices, en el arte también. Entonces también ahí, por eso mismo creo que involuntariamente muchos vivimos ahí también nuestros primeros contactos con la lucha libre, aunque a veces no nos damos cuenta. En la música en México desde hace muchos años, con personajes como tú has entrevistado, por ejemplo, a gente como Sergio Arau,
O sea, nuestras generaciones se vieron trastocadas también por el trabajo de otros y de alguna manera pues esa imaginería también ahí te toca. Nos toca a todos los mexicanos. Dicen por ahí, desde niños los mexicanos tenemos un chip de la lucha libre, ¿no? Ya si se habla de que una vacuna tiene un chip, pues la lucha libre también, ¿por qué no, no? Ahora, la primera fecha que tengo registrada sobre tu trabajo vinculado con la lucha libre es 1999, un año, supongo yo, que tú recordarás, que registras tu tesis, que según este dato es sobre el cine del santo, el enmascarado de plata, y quisiera preguntarte cómo fue presentar esta tesis en aquellos años, cómo lo vieron los académicos. Hoy en día, bueno, sigue siendo una constante, pues difícil para los estudiantes presentar este tipo de trabajos. En ese tiempo, ¿cómo te fue a ti? Todavía es difícil, ¿cuál? Bueno, pero yo veo muchos y cada vez más y eso está padre, pero bueno, ya me imagino a qué te refieres, porque sí, sigue habiendo muchas trabas en ciertos mundos y sobre todo en el académico. Y bueno, sí, sí, tienes razón, Luis, en esta interesante retrospectiva que es un reto hacer y ahora más con la compu apagada, vamos a recurrir más a la memoria y sí, esa tesis de licenciatura se terminó llamando más bien Santo Guzmán, antibiografía de un superhéroe de la industria cultural mexicana. Es mi tesis para obtener el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación que cursé allá en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y bueno, fíjate qué interesante lo que decías que era sobre el cine del santo. Yo pretendía que fuera del cine del santo. Es un estudio que, como bien dices, por eso está bien señalado que digas que yo registré ese estudio en ese año. En realidad lo comencé yo creo que como por el 97, pero yo me terminé titulando hasta 2010 y aunque esa tesis se terminó en 2005. Entonces, a lo que voy es a que, fíjate, todos esos años que se plantea, que acabo de citar, no había muchos estudios y como dices tú, sigue siendo algo como medio difícil, pero bueno, en ese entonces sí me costó mucho que a los académicos quisieran entrarle de sinodales, ¿no? Fue increíble, recuerdo, por ejemplo, la respuesta de la maestra Irene Herner, que tiene publicaciones muy importantes, pero una de referencia era sobre la historieta, y ella me decía, no, pues es que yo no sé nada de lucha libre, ¿no? Pero yo, bueno, pues sí, es que es algo que sabemos poco sobre ello. Entonces, sí, fue una manera en la que, pues en un tiempo que yo sentía que la academia tenía muy abandonado ese tema y efectivamente lo estaba, como retomando la idea que quería hacer yo mi tesis sobre el cine de luchadores primero, y pues es un universo de ni siquiera se tienen hasta la fecha bien contadas las películas, por más que lo intentó, por ejemplo, Quiero ver sangre, en la publicación de Pepe Nava y Raúl y Criollo y Aviña, se siguen saliendo títulos fuera de esa magnánima publicación cada año. Entonces, imagínate si hasta la fecha es un universo muy difícil de delimitar para su estudio, pues en ese entonces peor. Entonces yo dije, bueno, entonces más fácil, solo las del santo. Uf, pues esta es casi una situación igual, pero ahí digo, son hasta el momento 58 títulos protagonizados por él o que tiene una aparición especial, etcétera. Entonces, siempre eran universos muy grandes para estudiar desde una tesis, pero yo decidí que aunque me costara mucho trabajo y mucho tiempo, me iba a dedicar a estudiar esta figura del santo, y entonces terminó siendo un reportaje. Y pues ahí estudié al personaje del santo como, digamos, sus diversas incursiones o sus incursiones en los distintos ámbitos, ¿no? El cine, por supuesto la lucha libre, el cómic, la televisión, la parte de empresario, me refiero que tuvo.
es una antibiografía porque toda está citada y basada en datos públicos, en cosas que puedes encontrar en reportajes desde inclusive antes que surgiera el personaje del santo, porque en mi tesis hago una contextualización de la lucha libre en México, porque en ese momento, como te explicaba, no había nada o casi nada que te pudiera contextualizar, casi era siempre empezar de cero, aunque ya había cosas, nunca hay que caer como yo estoy haciéndolo por primera vez, ¿no? Pero a la par empecé a hacer otras cosas y justamente por eso es que me tardé tanto en titularme y tenerla. Mencionabas tú, nos conocimos por ahí 2008, pero mi primer evento así que hice, que creo que sí fue como algo que marcó algo muy importante, fue un festival de lucha libre, que fue en el año 2003. En el Museo ¿No? del Chopo. Así es, pues ahí, bueno, nosotros como yo me dedico mucho, la otra parte que me dedico es al cineclub, a la formación de estos espacios y de sus públicos, ¿no? Entonces, tanto he tenido experiencias que se cruzaron y entonces con todo esto de la exhibición de cine, llegué al Festival de México en el Centro Histórico, que entonces se llamaba, y bueno, ahí trabajé primero esta parte de cine, fuimos de los primeros que proyectamos por ahí en la plancha del Zócalo en el 2000, donde antes pues era así como, no, pues impensable. Y bueno, ahí yo metí ese proyecto del Festival de Lucha Libre, pero no se hacía. Yo tuve un intercambio como asistente de maestro de lengua materna de español en Francia, un intercambio, ahí me fui un año y estando allá me avisaron estos del Festival del Centro Histórico que pues ya, que sí se aceptaba mi proyecto y que sí se hacía, qué onda. Entonces ya en la primavera del 2003 se hizo ese evento que según lo que yo he visto, o sea, hasta el momento investigando también y eso no, pues el primero que propuso como toda esta multidisciplinaridad alrededor de la lucha libre, ¿no? Cine, fotografía, arte, charlas, un ciclo de cine, lucha libre, por supuesto, en vivo, in situ, en el museo pues ahí del Chopo. Y bueno, fue un evento importante para conocer a muchos cómplices a lo largo de años de investigación, coleccionistas, cineastas, investigadores, Christian, Simet, Janina, Mobius, los jinetes ampliadores de imágenes que fuimos los que produjimos esa expo y donde, o sea, me crucé con todos estos personajes, el pretexto de interactuar con algunos que ya veníamos conociéndonos, como el pintor Demián Flores, Carlos Amorales, ¿no? El artista, Lourdes Grobet, por supuesto, Pepe y los que te mencionaba Raúl en la parte del cine, y a conjuntarnos, inclusive en ese entonces Carlos Monsiváis, por supuesto, como un referente muy importante, que nos hizo un texto que iba a ir a abrir el festival, pero que pues recordamos muy bien que inició en una fecha fatídica para el mundo, el 19 de marzo del 2003, que estalló la guerra de Estados Unidos con Irak y pues ahí no pudo ir Carlos Monsiváis ya, ¿no? Ya no fue, pero pues, se leyó su texto. En la parte de la lucha libre también recuerdo y ahora y en fotografías que veo de Sangre Azteca, ¿no? En una primera lucha que lo pusieron como de estelar, pero me acuerdo ahí que fue toda una bronca, como que le estaba echando bronca el maestro satánico, Black Warrior, varios que ya a lo largo de los años trabajaríamos y nos encontraríamos y aprenderíamos mucho juntos. Esa fue como la primera que hice así una producción y 2003. luego Y luego en 2004 hubo una expo de Demián Flores en Inglaterra llamada Arena México, ¿no? efectivamente, o sea, ese evento Presentan, según yo, una función de lucha libre entre Blue Panther, el Hijo del Santo, y bueno, pasaron muchas cosas en ese año. Quisiera saber primero cómo fue sí, esta cosa con Demián, cómo surgió esta invitación para participar
Y ya que estamos Sí. en esa fecha, tengo entendido que ahí mismo nace otra faceta de Orlando el Furioso, que es justamente la faceta de referee. Y ahí quisiera preguntarte cómo te fue esa primera vez. Sí, mira, primero lo de Demian, justo lo del festival fue un gran antecedente para mí en todo sentido como trabajo, como algo que me eché, digamos, como una labor, como una de producción. Y entonces a raíz de eso me invitaron a complementar otros proyectos, entre ellos el de Demian, que él tenía la exposición Arena México de óleos y pinturas, gráfica, y que había expuesto en el Museo de la Ciudad de México en el 2000, y entonces me dijo, oye, con todo lo que armaste estuvo chido, produjiste la lucha, lo mezclaste con una cuestión como de arte y galería y museo, ¿por qué no me ayudas a producir algo en la que me invitó la Universidad de Essex a montar mi expo Arena México y le adquirieron obra? Le seleccionaron una obra para adquisición, la colección de arte latinoamericano de la Universidad de Essex es de las más importantes de Europa y del mundo. Entonces entraban esas piezas a la colección permanente de la universidad y la armamos en grande por invitación de Demián, que me invitó a producir, a complementar esa expo con dos exhibiciones de lucha libre que llevamos, un ciclo de cine y esa exhibición que mencionas con Blue Panther y El Hijo del Santo, pues la llevamos porque decíamos justo que había que llevar como lo mejor en ese momento, lo que nosotros considerábamos de los mejores exponentes que pudieran mostrar a un público muchas cosas con, digamos, pocos recursos, porque la Universidad de Essex pagó, y ahí entrando al terreno de contestar eso, que cómo me fue y cómo caí de referee y cómo nació Orlando el Furioso, pues la Universidad de Essex pude yo explicarle que íbamos a llevar a dos de los mejores luchadores, que eso implicaba pues algo de recurso. Y pues ya, por supuesto, Gabriela Salgado y Demián gestionaron excelentemente y lograron que le consiguieron los boletos y unas becas del Art Council, que es pues como el FONCA, la Secretaría de Cultura de allá del Reino Unido. Entonces, esas fueron las garantías para Blue Panther y El Hijo del Santo. Y por mi trabajo de gestión, etcétera, pero ahí fue cuando yo no pude explicarle al Art Council ni a la universidad, o no pude convencerlos de que había que llevar un referee y que pues entonces había que tener ese recurso y no, pues ya me dijeron que no, ya no llegaba a tanto el recurso que ellos tendrían y entonces fue muy gracioso porque yo les expliqué al maestro Lagunero Panther y al Santo, oigan, pues creo que se la van a tener que echar de súper libre. Entonces, nada más se rieron, porque este estilo de súper libre, pues es cuando no hay referee. Y me dijo el maestro Panther, no, pues, ¿qué crees? Lo que pasa es que no puede ser, Orlando, porque, pues, mira, tú quieres y Demián que mostremos como lo más clásico, lo más tradicional de la lucha mexicana, llaves contra llaves, lances, y eso no puede ser en un estilo super libre. Un estilo super libre es violento, tiene otro ritmo. Esas dos luchas, Luis, duraron casi una hora y solo eran mano a mano. La segunda, si no mal recuerdo, una hora y cuarto. Y la primera casi 45 minutos o más de luchas. Y entonces el maestro Panther, cuando me dijo esto de que no, me recuerdo muy bien que me dijo, no, pues el referee es la pimienta del caldo. Es quien le da saborcito a esto y entonces no te preocupes, tú vas a ser el referee. Y yo hasta ese momento todavía lo tomé como una broma, etcétera. Pero no, pues él me dijo, no te preocupes, vamos a entrenar un poco y vamos a ver muchas luchas y tú solo vas a ver al referee, a observar al referee, ya nada más. Y así fue, lo acompañé a muchos lados, tuve unos entrenamientos con él. Ya cuando llegó la hora, pues ¿qué crees? Que en esa semana que que estuvimos en Inglaterra, toda la semana estuve enfermo, toda la semana me dio una especie de
fiebre, de temperatura, que me tenía postrado y solamente durante las luchas yo me sentía bien. Eso fue como la primera vez que yo viví la catarsis real de la que tanto yo estudiaba o hablaba o quería saber, ¿no? Entonces fue algo una experiencia mágica, fue un regalo que considero de la lucha libre y de la vida, el haber, bueno, así fue como nació ese personaje, además que después tendría otras participaciones, como en ese tipo de eventos especiales, ¿no? Sobre todo en Europa, ya después un poco más en México, pero fue así como yo caí al ring y que sigo considerando también, como te lo he contado, pues parte como es como una herramienta de mi investigación, ¿no? Yo soy pues como un investigador de la lucha libre y considero que tengo un par de herramientas por ahí que son muy útiles para que pues ahora sí que entrar a fondo. Estaba pensando qué lugares te ha tocado referir, sí, Europa suena pues bastante chido, ¿no? Pero también lugares como en la UNAM, o veía también algunas fotillos ahí de la Arena Azteca Budokán. Hay un contraste ahí, pero está chido poder pisar diferentes cuadriláteros. Ahora, te decía que en ese año se hicieron varias cosas. 2004 también te toca editar la Luna Córnea, un número junto con el centro de la imagen, un número que al día de hoy está agotado y que el último costo que vi de él rebasa los 2,000 varos. Y bueno, primero, ¿cómo surgió la invitación para participar en la Luna Córnea? Y ahí mismo, en ese número, veo que nace o es la primer documento donde se firma como Killer Film. Y pues ahí hay otro personaje más, un personaje llamado el Crítico Enmascarado, y que ya también te quisiera preguntar acerca de él, sobre pues la evolución de la máscara. Primero era negra y plateado y después ya combinaron ahí unos colores entre negro y rojo, pero igual vamos primero con Luna Córnea y después con el Killer Film. Sí, solo que habría una precisión porque lo que pasa es que la primera vez que yo firmé como Killer Film y surgió el Crítico Enmascarado fue en la revista Boxilucha y eso fue en el año 2000, antes de que yo me fuera, pero ahorita lo retomamos porque sí, como dices, ahí en Luna Córnea, ahí también participó y firmó Killer Film. En sí, bueno, esto de Luna Córnea, pues a mí siempre me ha gustado mucho también la fotografía y esa publicación en especial, pues para mí casi casi fue un sueño muy temprano que se me haya hecho el publicar ahí. Era y es una publicación que yo admiro mucho, pero al grado casi de algo como de Biblias sagradas, de la imagen en México, de la fotografía, de la cultura. Son revistas, yo creo que no solamente de fotos, sino que demuestran esta cuestión como que de la foto puede ser pues un receptáculo para hablar de la humanidad y de la cultura y de sus múltiples facetas. Entonces, o sea, yo era muy fan de Luna Córnea, muy citador de Luna Córnea como investigador. Y por ahí primero, me parece que fue Gabriel, mi amigo Gabriel Rodríguez, que primero empezó ahí a colaborar. Él me invitó porque obviamente, bueno, el director de ahí, Alfonso Morales Carrillo, era también pues alguien muy interesado en explorar esta historia de la lucha libre y las imágenes, etc. Entonces ya planeamos un número, el número 27, que es este codiciado número que bien dices, que me da mucho gusto que sea una publicación de culto, muy buscada y espero que muy leída y consultada, además de nada más guardada. Entonces fue muy padre, ahí ya fue el trabajo de un año y se presentó parece que hasta el 2005, porque sí fue como más de un año de haber chambeado, investigado, ido a archivos. Nosotros vimos esa publicación como que tenía que ser ante esa avidez que mencionábamos de publicaciones sobre la lucha libre mexicana en México, es como un índice de autores, de fotógrafos
y de temas para pues seguir explorando y pues una propuesta de esos temas, ¿no? No quiere decir que sean los únicos ni nada, hacia cómo poder abordarla, cómo hacer posible seguir explorándola, investigándola. Fue algo, una experiencia bastante enriquecedora. Yo me hice cargo de un artículo, porque en esto de ir mencionando nombres y personajes fantásticos que te vas topando en la lucha libre, conocí a la familia del murciélago Velázquez, del cavernario Galindo primero, a Rodolfo Galindo y a su mamá Juanita Mireles, y ellos me presentaron a su vez a los hijos del murciélago Velázquez porque ellos fueron compadres, el murciélago y el cavernario. Entonces ahí me regodé investigando en el archivo del murciélago Velázquez y publiqué un artículo que se llama Los archivos secretos del murciélago Velázquez. Por ahí también hice otro, el de la Parca Reload, poquito antes de que surgiera LA Park. Y pues ayúdame a recordar más que ese año. Decíamos de Lo Killer de, Film. ajá, eso. O sea, eso te decía con la aclaración, retomando esa aclaración de que surgió en 2000 ese seudónimo, que justamente fue así como surgió primero como un seudónimo para firmar la columna El Cinelátero en la revista Box y Lucha. Cada 8 días se reseñaba una película de lucha libre, que a veces la firmaba Killer Film y a veces Orlando, y ya después me gustó más Killer Film porque en la revista que todavía llegaban cartas y eso, ¿no? Todavía se usaba fax y eso en el año 2000 y tal, y decían que quién era ese crítico enmascarado, que si era como un viejito que había vivido toda esa época de las películas de la época de oro y del cine mexicano. Me pareció muy interesante que a la gente le intrigara y ya me diseñé esa máscara para regalarles una imagen y luego justo pues eso que te decía, descubrí que que podía ser una herramienta para que yo pudiera compartir esos resultados de la investigación sobre el cine de luchadores en presentaciones de conferencias, etcétera. Entonces, retomando ese festival de lucha libre en 2003, ahí fue la primera presentación de The Killer Film, el crítico enmascarado, la primera vez que me presenté con máscara, ahí en una mesa que me acompañó el Güero Rangel, Pepe Navar, Elsa Cárdenas, la actriz, y mi amigo Gabriel Rodríguez, ahí moderando. Esa máscara del crítico, pues yo la diseñé, la mandé a hacer la primera con En paz descanse el testigo. Era cerrada y con un antifaz, como vamos a decir, tipo carta brava, tipo el gladiador, y toda negra, ¿no? Así nació esa máscara, pero en esa conferencia que te platiqué, me di cuenta que no era una muy buena herramienta para hablar, que la boca te la aprieta y te la encierra. Entonces, imagínate, ¿no? Ahí yo dije, no, tengo que cambiarle algo. Y recordando, te digo, este maravilloso personaje ejemplar para mí que creo que ya estoy pensando en fundar una religión de culto al santo, pues recordé que él inventó la dichosa máscara para comer, que es esta, pues que también usa el solitario y que pues eso, que tal cual para las cenas de gala y tal, el santo mandó diseñar esta máscara con la boca abierta y eso te permite pues hablar mejor también. Entonces ya adopté esa forma, ese corte. Me acuerdo que Sangre Azteca fue el que me dijo, oye, pero es que deberías de hacer que contraste tu antifaz. Antes la había yo transformado en ese tipo de antifaz que decía como de jaque mate, no sé, y lo transformé como unos rayos y los mandé a hacer rojos. Y luego además de solo esa primera vez que la hice con el testigo, ya después siempre mi mascarero ha sido Bucio, ¿no? Arturo Bucio Junior, digamos, porque pues estaba su papá y ahora está Arturo Bucio hijo.
la última innovación fue que hicimos una se llama el quemacocos, ¿no? O sea, abierta y como tengo el pelo largo, pues puedo sacar por ahí como digamos tipo Lismark a la cabellera y ha resultado cómoda. Esa Muchas tiene variaciones ahí en la tapa que estaría también chido poder verlas en algún tomo. De casualidad, aparece tu máscara en la enciclopedia de las máscaras. Tengo pocos números, pero pues, puede ser. Fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, no aparece, pero qué chistoso porque simultáneamente yo colaboraba en el otro proyecto a la par de esa editorial que era Mina. Fueron 3 tomos sobre el cine de luchadores de Mina Editorial y coordiné esos 3 tomos y ya digo, ya estaba toda la cuestión de Killer Film y todo, pero no aparecieron ahí. Pero digamos que qué detalle tan curioso porque no se dieron cuenta nadie que pues ahí estaba también un enmascarado en sus Uno propios más. colaboradores. Esto por ahí Y fue del año 2006, pero previo a esto, 2006, 2007. 2005, Quiero ver sangre, una exposición colectiva en Guadalajara, que me parece que es como de estas primeras exposiciones donde había muchos involucrados, artistas y demás de diferentes disciplinas. Y ahí quisiera preguntarte cómo logras conseguir tantas voluntades para que participen en este proyecto. Qué padre como lo preguntas, esa unión de voluntades es cierta. Y sí, en ese entonces yo traía ese tren más de esos proyectos colectivos y afortunadamente pues cuando hay oportunidad siempre se vuelven a hacer. Y siempre es a raíz de esa suma de voluntades que mencionas, que creo que se da a raíz de siempre plantearles a los artistas pues cuestiones serias también tanto para ellos en su ámbito y en su carrera y su trayectoria como artistas, pero también esta ética que yo he tratado de fomentar sobre pues un tesoro que tenemos, que es esta cultura de la lucha libre, ¿no? Afortunadamente, desde 2015 me parece, o tú debes saber mejor, ya corrígeme, no sé, que la lucha libre fue declarada Patrimonio Cultural Intangible aquí en la Ciudad de México. Ya hay como una mayor conciencia y cacareo de esto y buenos trabajos y gente muy seria que aborda esto de estudiar la cultura, los cruces de la lucha libre y la cultura y otros ámbitos de la cultura en México. Pues ya ahora es más común, pero justamente esto siempre ha sido el sentido y el llamado, ¿no? A poder revalorarlo y reflexionarlo. De alguna manera, al sumarnos, logremos también objetivos que nos pusimos. En el caso de los artistas, al crear su obra, compartirla, mostrarla. Ese festival Quiero ver sangre en Guadalajara tuvo lugar en el ex convento del Carmen, como cómplices principales a los artistas Juan Carlos Maldonado y Horst, Ray González, el diseñador. La parte de lucha libre la organizaron ellos con Apolo Dantes. Sí, en 2005 tengo entendido que también fuiste curador de la 11ª edición de la muestra de cine latinoamericano en Cataluña. Me invitaron allá porque de las raras ciudades que tiene un festival de cine latinoamericano que organiza Juan Ferrer, un argentino que pues ya más catalán que argentino. Se hace una bonita convivencia cada año de la comunidad latinoamericana allá en Cataluña y se pone muy padre. Y entonces yo me acerqué a esta organización, ya les expliqué mi rollo de la lucha y pues por supuesto el gran referente del que hablaba, el Santo, ¿no? Entonces a ellos les interesó que hiciéramos una retrospectiva pequeña, una muestra. Dentro de la muestra seleccioné unas 6, me parece, películas. Fue una colaboración que después tuvimos otro año más y ya. 2007, España, un lugar donde, según un dato ahí de la revista H para hombres que compro porque, pues obviamente para informarme, mi morra cree que solamente es para echar taco de ojo, sin embargo, pues, de ahí saqué esta info, esta
primer función en España que produjiste estuvo Elia Park justamente y El Hijo del Santo. ¿Qué recuerdas de esa función? No, pues muchísimas cosas, o sea, digo, muchísimas sensaciones. O sea, al recordarlas se me enchina la piel porque pues fue trabajar con dos personajes imponentes y vivir pues estas travesías increíbles que como que nunca te esperabas. Y además esa lucha fue muy impresionante porque todas esas luchas, como te decía, lo primero que me impresionaba era que duraran tanto, pero ellos tenían que, digamos, pues satisfacer al público, ¿no? Siempre eran de tipo exhibiciones, no eran funciones de 2 horas como acá, sino eran un par de luchas, unos luchadores que encontráramos por allá, que complementaran, que abrieran lona y ellos, ¿no? Entonces eran luchas de 45 minutos, 50 minutos, y bueno, pues organizarlas y luego ser referee era una gran responsabilidad. Se dio en la Plaza del Pilar, en la Plaza de la Virgen del Pilar, allá en Zaragoza, España, pues en una especie de arena móvil que mandaron producir para la ocasión, dio cupo a 3,000 personas. Todas estas experiencias era como mexicanizar a todos estos públicos, porque al final todos se volvían como mexicanos, ahí gritaban improperios, se da la catarsis padre también, ¿no? Entonces recuerdo que estaban estas tipo arañas de iluminación, pero los postes muy cercanos al ring, ¿no? Entonces en una salida, en un vuelo del Santo hacia afuera, hacia LA Park, chin, casi cae, que te lo juro que casi se cae en unos tornillos ahí horrible. A mí yo se me sale el alma ahí desde arriba y eso me acuerdo mucho porque sí fue, o sea, yo lo vi como ir directo a esos tornillos y pues dije se va a hacer daño y no, pues ya sí la libró. En 2007 antes habíamos ido a Madrid, Hijo del Santo contra Scorpio Junior, en el auditorio Gabriela Mistral de la Casa América, que es de los reyes de España. Y un día antes había tocado a Danovsky, me acuerdo, y en ese mismo auditorio que es increíble. O sea, entramos y era como una duela de básquetbol y no, pues de esa duela se levantaban las mismas gradas, ¿no? Muy bonito, muy moderno. Y pues esa lucha también estuvo muy padre. Ahí se dieron cita a 2,000 personas adentro en el auditorio. Y en octubre, si no mal recuerdo, fuimos a Filipinas, pero ahí me invitó el Hijo del Santo, que ya pues llevamos una amistad, una relación ahí, y pues él me correspondía a esas invitaciones que yo le hice muy amablemente y amigablemente. Entonces, ya me llevó a una lucha de campeonato, de la primera vez que se jugó un campeonato del CMB, del Consejo Mundial de Box, pero de lucha, ¿no? Entonces, esa fue una lucha ya en Manila, de el Hijo del Santo contra Camuy, que era un alumno de Gran Hamada, y esa vez fue Gran Hamada con él, ¿no? Allá, yo conocí a Gran Hamada en Filipinas, ¿no? Esas experiencias de Orlando el Furioso. Ok, ahora Francia 2009, pues conocemos la calidad, obviamente nuevamente El Hijo del Santo, Casandro, pero bueno, si quieres comentar algo de eso, adelante. Pero en el 2010 también, bueno, veía ahí que todos los veranos desde el 2010 había clínicas de lucha en la APC, donde recuerdo que en esas charlas que llegamos a tener casualmente me platicabas que iba Nitro, iba Sangre Azteca y bueno, pues estas dos cosas. Si recuerdas algo o si quieres platicarnos algo de esta Sí, 2009 Casandro Hijo del Santo y claro. cómo está, si nos puedes contar cómo está la lucha allá en Francia. Sí, con gusto. Qué buenas rememoranzas. O sea, sí, sí vale la pena contarlo y ligarlo porque tienen algo que ver. En 2000, ese 2009 me invitaron y a un amigo, un artista, poeta que se llama Juan Pablo López, pero
su alias entonces era Ignacio Mejía, como una especie de marca de ropa que tenía ahí, etcétera. Me invitó a que él quería presentar su línea de diseño, ¿cómo se llama? Su colección de temporada de ropa que era con motivos de lucha libre en una feria de arte. Fue en Suiza, en Basel. Hubo un pabellón organizado por una comunidad muy grande de galeristas y de artistas de acá de México, y se montó alrededor, digamos, de la Feria de Arte de Basel. Hay varias ferias satelitales, y ahora para mostrar el arte mexicano se montó Hot Art Fair. Propuse una pequeña exposición o aplicación de estas exposiciones de las que hablamos, se llamó Cuadrilátero, y entonces ya llevamos a Sangre Azteca, Dragón Rojo, que eran el poder mexica, contra Hijo del Fantasma y Estuca, ¿no? Que ahora el Hijo del Fantasma es Santos Escobar, ¿no? En la WWE. Pues yo me lo jalé a sus primeros eventos internacionales, a ese de Suiza, y bueno, resultó muy padre. Lo calificaron como lo mejor de la feria, un par de luchas, performance, entre comillas, que tuvimos, y bueno, yo ahí de referee. Ahí fue muy chistoso porque Juan Pablo, que vivía en París, pues yo le dije, lo hacemos, lo conseguimos, pero es que yo en Suiza no conozco ningún ring, no sé de dónde voy a sacar un ring. Y él, como vivía en París, me dijo, pero yo sí conozco una asociación que está en las afueras de París, en Nanterre, que es la APC, ¿no? Asociación du Professionnel du Catch, los profesionales de la lucha, ¿no? Entonces, pues yo le dije, pues, a ver, pregúntale si llevarían el ring aquí al ladito a Suiza, de París a Basel, unos buenos kilómetros, y se la echaron. Llevaron el ring de París a Suiza para que hiciéramos esas luchas. Pero ¿cuál sería la onda? Porque eso suena así como que saldría carísimo, y sí salió algo caro, pero también justamente esa asociación con un sabio, dirigida por un sabio, una gran persona que es el señor, bueno, en ese entonces dirigida por, luego ahora ya su hijo, Fabio Constantino, el señor Fausto Constantino, estaba muy interesado en la lucha libre mexicana, porque él tenía una escuela y tiene una escuela, y entonces pues también tenía el interés de tener un acercamiento con nosotros y sobre todo con pues, los luchadores, con la lucha mexicana. Pero pues yo era el único que hablaba francés, y entonces pues yo me di a entender con Fausto y pude entender su interés. Yo trabajaba en ese entonces también mucho con Sangre Azteca, a él también le platicó, le dio a entender, ya platicando todos, como que ya les dejé claro como que este señor tenía esa intención, y armamos una propuesta para que pudieran ir un par de luchadores ya después a dar unas clínicas, ¿no? Entonces, fueron cosas que se dieron muy bien. Luego, como gustó mucho la colección de Juan Pablo y el evento, pues en junio lo repetimos en julio, de moda y arte electrónico en Le Carrousel de Louvre, ahí en el Museo de Louvre. Ahí pues era onda más fashion y más de moda, y entonces pues no, ahí yo no veía indicado, y además no había tantos recursos para llevar a 4 luchadores como lo habíamos hecho en Suiza, y conseguí para que ahí nos apoyó el Conaculta entonces, y pude llevar a 2, y fue el Hijo del Santo y Casandro. No me equivoqué porque después Casandro se volvió una súper estrella en Francia. Entonces, pues lo invité a él primero, de hecho, que al Hijo del Santo. Casandro es un mago de la lucha libre. Esa vez el Hijo del Santo se tuvo que volver rudo, porque la banda estaba con Casandro, lo adoraban, y entonces el Santo tuvo que ser el villano. En una gira ese mismo 2009, en diciembre, que pues fue una también mega aventura, pero porque ahí Fausto se asoció con 2 socios
en Europa y llevamos una mini gira en Francia, ¿no? Y ahí ya que todo eso lo trabajamos con Sangre Azteca. Invitó Sangre Azteca a Nitro y ya Nitro al otro año, pues regresamos los tres en el verano del 2010, me parece, a dar la primera clínica. Y yo, pues, de traductor principalmente, ahí con los alumnos. Pues han tenido sus resultados, ya hay un par de chavos que han venido y se han presentado en la Arena México, y pues allá en Francia han hecho crecer ese circuito, fortalecerse. Es muy indie, como dirían los de por acá, pues es como existe allá, porque la verdad, pues sí, es otro nivel y otra cuestión, otra idiosincrasia, sin duda, la de los franceses, que no hay, para acabar pronto, no hay un circuito de lucha, digamos, que permitiera que alguien viviera de la lucha libre actualmente en Francia, ¿no? Ha funcionado bien ese plan que se propuso Fausto primero y luego Fabio, la familia Constantino, de sí, de heredar algo, de tener algo de esa enseñanza de la escuela mexicana. Bueno, llegamos al 2011. En el 2011 hay una cosa que desconozco cómo se pronuncie, pero algo así como Biarritz Cinema y Cultura, Lucha Libre e Invasión. Pues creo que va un poco ligado, cine y lucha libre. Veía que Sí, también hubo una función con Sangre Azteca y Casandro. sí. Fue un festival de cine también muy importante para el cine latinoamericano, Biarritz Cinema en Culture. Pues ahí eso, me invitaron también a hacer una retrospectiva en 2011. Es que eso creo que me parece que fue como en junio, pero en febrero, ese mismo año, en 2011, en Rennes, estuvimos en otro festival de cine francés que se llama Traveling, y ahí llevé a Blue Demon Jr., pero ahí no hubo lucha, solamente fue una presentación de él especial. Y luego ese otro de Biarritz, sí hubo ahí chance de hacer lucha, y ahí llevé a Sangre Azteca contra Casandro, que ya Casandro ahí iba ganando cartela, o sea, es que era impresionante. Entonces yo ya decía, no, pues cada que hagamos algo aquí hay que traer a Casandro porque lo adoran. Y ya pues hicimos esa muestra, esos ciclos, eran fusiones, ¿no? En las que yo aprovechaba para plantear pues lo que yo investigaba del cine en ese momento. Por ejemplo, esos festivales fueron los primeros también que yo ya presenté mis trabajos, ¿no? Como audiovisuales, cortos, que tenía uno con Demián Flores, por cierto, el de Versus, cortitos Sangre contra Sangre, que lo hicimos también Demián y yo, retrospectivas en las que recogía cortos y largos de otros directores. Entonces, era como donde yo también fusionaba y eso, ¿no? Aprovechaba para plantear que se presentara la lucha libre cada vez que se podía. Y en esos festivales pues se dio así. Oye, me pasé ahí dos datos. Uno, 2008, obviamente Consejo Mundial de Lucha Libre, Faro de Oriente. Y Claro. 2009, el Viva la Lucha, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que lanzan esta colección. Sí, ese 2008 fue increíblemente intenso en muchos sentidos. Fue el 75 aniversario del CMLL. En esos años tenía el favor, mucho la confianza del señor Francisco Alonso en toda esa parte de la cultura, de plantear exposiciones. También, pues te digo, ese festival del 2003 creo que me hizo ganar la confianza de mucha gente. Entonces, ahí también, pues fue la primera vez que lo conocí, y ya después él me encargó que yo pudiera ahora sí que me comisionó para organizar esos festejos, no solo luchísticos, sino también ya artísticos, y ahí era evidente ya como una valorización ya de ellos, de los organizadores de la lucha libre,
de los principales organizadores de la lucha libre, hacia esta cuestión cultural de la lucha, ¿no? No solo la deportiva y la del espectáculo, sino darle también más peso a esta que evidentemente tenía una importancia. Entonces yo le planteé que organizáramos no solamente pues una exposición en algún museo que diera cuenta de algo de la historia del Consejo, sino unos talleres en el Faro de Oriente con artistas muy importantes y esas publicaciones de Planeta, que ellos más bien fue que nos invitaron en ese aniversario. Querían que salieran esos años, pero pues una investigación toma su tiempo, perdón. Entonces no, ese año no salió, sino hasta el que sigue, como bien dices, y se acabó. Fue un proyecto que nos dolió a Cristian y a mí, pues la crisis económica famosa del 2008 lo haya tirado. Era planeado a 50 fascículos, pero solo hicimos 12. Viva la lucha, 12 fascículos coleccionables. Se planteaban unas tarjetitas muy padres que salían con cada fascículo de luchadores, unos cromos, y entonces pues ya no se canceló la colección por la crisis. Ahí nos indemnizaron y una parte fue en ejemplares. Entonces ahí me tenías con un buen de ejemplares y por eso ya después he planteado colocarlos como encuadernados, ¿no? Pero ya como una cuestión especial. Pero sí, ese 2008 fue muy movido, esa exposición en el Museo de la Ciudad de México. También trabajé como curador en 2007 de la Fundación Televisa, de un proyecto de su colección de fotos, que se llama precisamente Catarsis, fotografía de la lucha libre 1940-2007, ¿no? Que en ese momento era ese año. Y entonces esa expo fue la que pudimos presentar en el Museo de la Lucha, del Museo de la Ciudad de México, perdón, como en un acuerdo entre la Fundación Televisa y el Consejo Mundial de Lucha, que produjo otra parte de esa expo. Fue como una expo que se complementó en dos, con esa expo fotográfica y una parte iconográfica, con muy pocos documentos que tenía la Arena México en ese entonces, pero sobre todo pues los coleccionistas ahí, como Cristian, siempre han salido al paso con los documentos y las máscaras, las revistas, etcétera, ¿no? Entonces han sido esas las labores, Luis, de producción y propuesta de montajes, exhibiciones, curadurías de ciclos de cine, en las que yo he planteado principalmente pues sacar mi investigación en la lucha libre, siempre viéndolo como algo que puede diseccionarse, que no se debe investigar como algo, como una generalidad, sino justo como partes, ¿no? Entonces por eso también ya después pues me abrí, o sea, me decidí hacer documentales porque fueron mi manera de entregar esos resultados audiovisuales y como investigador independiente. Entonces ya vino Arena Azteca Budokan en 2014, pero yo la comencé a filmar desde 2008 justamente, De ¿no? Y ese año movido que, ajá, pues la neta fue de esas primeras veces donde veía la lucha libre fuera de una arena, fuera de las calles, fuera de estos lugares comunes, llevarla a un centro cultural como el Faro de Oriente, después verla a un lugar pues histórico, ¿no? El Museo de la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad. Me voló la cabeza ver estas funciones en este tipo de lugares que pues habitualmente no se prestan para esto. Y después ya he visto lucha libre en muchos lados, ¿no? En el metro, he visto lucha libre en lugares pues bastante extraños para llevarse a cabo las funciones. Pero bueno, uno de esos lugares extraños a lo que voy es justamente la UNAM,
2010, 2011 y 2012, justo es cuando vuelvo a saber de Orlando y un evento que se llamó La lucha sigue en políticas, donde la primera edición hubo luchadores, la segunda edición hubo luchadoras, aún tengo ahí alguna fotografía que logré captarme con Amapola, y en 2012 con luchadores exóticos. Sí. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar a esta casa de estudios? Esto es la primera parte con el crítico enmascarado, con Orlando el Furioso. La próxima semana se viene la segunda parte. Agradecemos a todos los que están al pendiente cada semana del contenido que vamos subiendo a las diferentes plataformas. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y los esperamos en el Twitter, en el Instagram como @desde la 3 cuerda. Nos escuchamos a la próxima. Tengan buena tarde, buena noche. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!